Buenas tardes, bienvenidos. Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. Bienvenidos, ya está por aquí con nosotros la maestra Rubí Aletia Pérez Ponce, que nos dirá el tema guía de compliance para MIPYMES. Bienvenido, doctor Máximo. Buenas tardes Gracias. también. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas Bueno, tardes a todos. no me podía conectar, pero ya estoy aquí. Ya, ahora el enanito de internet andaba aquí con mi compu, pero ya estoy aquí lista. Y bueno, si me permiten, vamos a presentar la semblanza de la maestra Rubí. Actualmente, eh, es Center Region Chair Integrity Compliance and Globalization del G100 y cuenta con una sólida trayectoria del sector público y privado, con experiencia en instituciones como Pemex, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el IMSS, así como en firmas y organizaciones especializadas en materia laboral, fiscal, energética y compliance. Ha ocupado cargos directivos, incluyendo la subdirección jurídica de la unidad de verificación y a coordinación de proyectos en una firma enfocada en cumplimiento y prevención de riesgos. Actualmente se desempeña como directora global jurídica en materia laboral en Grupo Bimbo, con responsabilidad en la gestión de temas laborales, de seguridad social, fiscales y de compliance operativo a nivel internacional. Asimismo, es vicepresidenta de Concanaco Servitur, integrante del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud del Trabajo y miembro del Advisor Board de Thomson Reuters México. Además, participa activamente en la academia y en organismos especializados en compliance y regulación. También es obviamente maestra en Trade and Law College y también es autora de los libros Manual Integral de Compliance, Gobierno Corporativo, ISG, teórico práctico de editorial Thomson Reuters y también guía práctica de compliance para empresas del Centro de Estudios Carbonell y coautora del libro Compliance Práctico para MIPYMES de la editorial Tirando Blanche. Pues bienvenida, maestra Rubí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, maestra Lupita, por la invitación. Gracias por estar aquí. Entonces voy a ir compartiendo pantalla. Claro que sí. Bueno, si tienen alguna pregunta, ¿cómo funciona? ¿Lo hacen al final o Las preguntas van a ser al final, ya saben, a todos nuestros asistentes a través del chat pueden poner sus preguntas y al final se las hacemos a la maestra Rubí. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Bueno, hoy les voy a hablar de el compliance, el gobierno corporativo y los criterios ASG. O sea, pero también, pero van a estar enfocados justamente en las MIPYMES. Y hoy no vamos a hablar de tres temas distintos, o sea, vamos a entender cómo compliance, gobierno corporativo y ASG son en realidad un solo sistema, pues, de gestión, un sistema de dirección, de control y de creación de valor para la empresa. O sea, aquí lo que muchas empresas hacen es ver estos temas por separado y el contexto aquí lo que importa es cómo lo vamos a aterrizar nosotros para que las empresas lo puedan hacer de manera integral, o sea, que lo puedan no hacerlo a través de silos, sino más bien en un solo sistema. Ahora bien, antes de esto, o sea, hemos hablado justamente pues de estructuras, pero para nosotros poderlo aterrizar de cómo lo vamos a implementar dentro de la empresa es saber que no vamos a hablar de compliance por un lado, de gobierno corporativo por otro y ASG como una tendencia. O sea, ahí vamos a entender algo mucho más poderoso. O sea, que esto es en realidad un solo sistema. O sea, un sistema que tiene tres funciones fundamentales en cualquier organización. Es decir, dirección, hacia dónde va nuestra empresa. Estrategia, toma de decisiones, visión de largo plazo. Y aquí es donde entra esta parte de gobierno corporativo. Cuando hablamos de control, pues nos aseguramos que las cosas se hagan de manera correcta.
cumplimiento normativo, prevención de riesgos, supervisión. Y aquí es donde entra el compliance. Y por último, esta creación de valor, o sea, cómo generamos valor sostenible en el tiempo a través pues, del impacto ambiental, la relación con empleados, la sociedad, la reputación. Y aquí es donde entra ASG. ASG es ambiental, social y gobernanza. O sea, y si uno de estos tres falla, pues el sistema completo falla. Entonces, durante muchos años, las empresas han tenido otra visión muy común de tratar estos temas como silos. Ejemplo, compliance, bueno, pues es un área legal, vamos a decirlo, aislada de la empresa. Gobierno, pues solamente es el consejo de administración. Y ASG, pues marketing y sostenibilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando están separadas estos tres hilos? Bueno, pues compliance se vuelve solamente un checklist, el gobierno corporativo pues se vuelve solamente un organigrama y el ASG se vuelve un discurso. Pero cuando nosotros integramos estos tres componentes, se convierten ya en un sistema pues que protege, que dirige y que genera un valor agregado a la empresa y que ayuda justamente a la continuidad del negocio. O sea, les pongo un ejemplo muy claro. em, una, una empresa pues puede recibir una denuncia interna por soborno, por acoso laboral o por uso indebido de datos. Entonces, si no hay sistema, pues nadie sabe cómo actuar, no existe una evidencia y esto se puede volver una crisis dentro de la organización y posteriormente fuera de la organización. Pero cuando nosotros lo tenemos como un sistema integrado, es decir, compliance que activa esta investigación, gobierno que supervisa y toma las decisiones y ASG que mide el impacto social y reputacional, el resultado es de que estamos controlando el riesgo, lo documentamos y protegemos a la empresa. Y dentro de nuestro contexto actual, esto pues ya no es opcional. O sea, ahí tenemos, como lo hemos visto en los últimos, ¿qué les gusta? 6, 7 años, ya una regulación más estricta, inversionistas más exigentes, una sociedad más vigilante. En México, pues ya tenemos temas de anticorrupción, de protección de datos, obligaciones laborales y presión justamente ya para reportes a ESG. Entonces, la pregunta es ya no es si debo tenerlo, la pregunta es si lo tengo integrado o lo tengo fragmentado. Y aquí es que durante, bueno, pues esta sesión vamos a entender cada componente y ver cómo se conecta entre sí y lo más importante, pues cómo llevarlo a la práctica dentro de las organizaciones porque al final del día esto no es una teoría, es más bien cómo se gobierna una empresa moderna. Ahora, ¿por qué importa hoy? O sea, ya entendimos con esta breve explicación que el compliance, gobierno corporativo y ASG forman un solo sistema, pero ahora viene una pregunta clave. ¿Por qué esto importa hoy y no hace 10 años? Porque el entorno cambió, o sea, y cambió de forma estructural y no temporal. Presión regulatoria. O sea, primero la presión regulatoria. Hoy ya no estamos en un entorno donde el cumplimiento es opcional o es interpretativo. Estamos en un entorno donde hay más leyes, más facultades de la autoridad, más consecuencias. O sea, podemos mencionar que existe la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no hace distinción para una pequeña, una mediana, una microempresa, es simplemente para todas las empresas. Está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, todos estos hablan de esta responsabilidad para las empresas, pero no hacen distinción del tamaño de ellas. Entonces, hoy una empresa ya no solamente responde por lo que hace, responde por lo que no previno la empresa en su momento. Un ejemplo, o sea, una empresa, por ejemplo, que no tiene una política de integridad ni controles sobre terceros, entonces tiene justamente pues una consecuencia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la autoridad te determina que hay una responsabilidad administrativa o que hay una posible responsabilidad penal? Bueno, pues tienes multas, inhabilitación y la pregunta de la autoridad que les va a hacer es, ¿qué hiciste para prevenirlo como empresa? Entonces, hoy el cumplimiento no se muestra con un discurso, se muestra con evidencia. También tenemos este riesgo reputacional. Antes los problemas pues eran internos, se quedaban en las empresas y hoy ya se vuelven públicos en minutos. Vivimos en una economía de reputación, redes sociales, filtraciones, denuncias públicas, plataformas de empleados. Entonces, un caso, por ejemplo, de acoso laboral que no se atiende internamente, ¿qué pasa hoy? Pues se publica en redes, se vuelve tendencia, llega a los medios, impacta a la marca empleadora y eso tiene consecuencias en la pérdida de talento, en la pérdida de clientes y en la pérdida de valor.
Entonces la reputación ya no se construye solamente con marketing, se construye con una conducta. Y tercero, pues la exigencia financiera. Este es uno de los cambios más importantes y menos entendidos. ¿Por qué? Porque el dinero ya cambió de lógica. Explicación. Hoy los inversionistas, los bancos y los fondos ya analizan tanto de las pymes como de las grandes empresas riesgos ASG, gobierno corporativo, controles internos, transparencia. Cuando vas y solicitas algún crédito, te pueden pedir esta documentación para ver, uno, si eres sujeto de crédito, y si eres sujeto de crédito, dos, pues para ver qué tasa de interés te van a imponer. Entonces, a menor control, pues mayor la tasa de interés. O otra empresa que está buscando financiamientos, antes pues nada más era contar con estos estados de financieros y ahora te piden reportes de sostenibilidad, temas de riesgos climáticos, tus prácticas laborales, temas de anticorrupción. Entonces, si no puedes medirlo, pues no puedes financiarlo. Por eso el compliance y el ASG dejaron de ser un costo y hoy son condición pues para acceder a capital. Otro punto pues también son los estándares globales. O sea, es un cuarto punto. Los estándares globales que nos dicen, pues hoy las empresas ya no compiten solamente de forma local, compiten en cadenas de suministro globales, mercados internacionales, evaluaciones de terceros. Tan es así que tenemos el tema que en su capítulo 27, que es el de anticorrupción, o en el 23, que es el laboral, que te piden que tengas un control justamente en tu cadena de valor. Entonces, y existen también, por ejemplo, estándares internacionales que ya están alineándose poco a poco, como el de la OCDE o los IFRS. Entonces ya no importa si eres una empresa mexicana, europea o asiática, todos están hablando el mismo lenguaje. Riesgo, control, evidencia, reporte. Entonces una empresa mexicana, por ejemplo, que quiere ser una MIPYME, una proveedora de una multinacional, pues ¿qué te piden? Código de ética, canal de denuncias, políticas anticorrupción, información ASG. Y si no lo tienes, pues no entras. O si quieres licitar a nivel federal, pues también te lo están solicitando porque justamente hubo una reforma en la LAST, la Ley de Arrendamiento, Adquisiciones y Servicios Públicos, en el artículo 18, donde tienes que tener justamente todo este enfoque. Entonces, el estándar global ya no se está negociando, o sea, se cumple o te quedas fuera. Entonces, ¿por qué importa hoy? Porque la autoridad lo exige, porque el mercado lo está castigando y porque los inversionistas lo están condicionando y porque pues, el mundo lo está estandarizando. Entonces, la conversación ya no es si debemos tener compliance, gobierno corporativo o ACG. La conversación es, ¿nuestra empresa está preparada o está expuesta? Y para poder saber cómo pues nosotros lo podemos revisar, pues pueden hacer ustedes un autodiagnóstico. Aquí les dejo una encuesta muy rápida. ¿Por qué? Porque hemos hablado, ¿no? Hasta ahora del contexto, pero ahora quiero hacerles hacer algo diferente. Quiero que evaluemos en tiempo real qué tan preparada está su organización el día de hoy. Esto, pues, no es es un examen, es un espejo. ¿Por qué? Porque con estas 5 preguntas que son muy simples, podemos responder em, cómo está nuestra organización estructurada. La primera pregunta radica es que si la organización tiene una política formal de integridad. Y aquí no estamos hablando solamente de un documento, estamos hablando de un código de ética vigente, políticas anticorrupción, lineamientos claros. ¿Por qué? Porque muchas empresas creen que tienen integridad, pero no pueden demostrarla. Ejemplo, llega una auditoría, una investigación y preguntan, ¿dónde está tu política? Pues si no está formalizada, no está difundida y no está firmada, pues realmente no es una pregunta, perdón, una política existente. Ahora, la pregunta número 2, ¿existe un canal de denuncias con tratamiento documentado? No basta con tener un correo, un buzón, o sea, debe existir un canal accesible, confidencialidad, un procedimiento documentado, una investigación estructurada. O sea, un canal sin proceso, pues es un riesgo, no un control. Entonces, imaginémonos em, un colaborador que está denunciando acoso o corrupción. Si no hay proceso, pues no se investiga bien, no se documenta, no se protege a nadie y el problema crece. Ahora dicen, no, pues es que no es obligatorio un canal de denuncia. Sí, sí es obligatorio, lo dice en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo dice en el Código Nacional, pero también lo dice en la NOM 035. Entonces, pues es obligatorio por diferentes aristas. Ahora, la siguiente pregunta, la tercera pregunta es, ¿el consejo y la dirección revisan estos KPIs de ASG con periodicidad?
Aquí es donde se rompe el mito de que el ASG pues es solamente operativo. O sea, si no llega al consejo de nuestra empresa, pues no es estratégico. ¿Qué implica realmente? Indicadores ambientales, de emisiones de residuos, indicadores sociales, rotación, clima laboral, indicadores de gobernanza, denuncias, ética. Entonces, lo que no se mide, pues realmente no se está gestionando y lo que no se reporta no existe. Ejemplo, una empresa con un programa ASG pero sin indicadores, pues el resultado no puede, o sea, no podemos reportar, no podemos mejorar o no podemos justificar justamente esta inversión. Ahora, la pregunta 4. Esta es muy interesante, o sea, ¿la privacidad de datos se ve como un tema legal o como un tema de gobierno corporativo? Aquí tenemos que ver el nivel de madurez de la empresa. Un nivel básico es, pues es un tema interno, ¿no? O pues simplemente no lo tenemos. Hoy tengo un aviso de privacidad, el corto. Y la ley nos dice que tenemos que tener los 3 avisos de privacidad. Ya a un nivel más avanzado, pues ya lo vemos como un tema de riesgo, un tema de reputación y un tema de gobierno corporativo. ¿Qué pasa si nuestras bases de datos las hackean? O si en nuestras bases de datos las utilizamos y se las vendemos a un tercero, pues para que haga uso de ellas. Entonces, los datos personales son uno de los activos más sensibles de una empresa. Imagínense una filtración de datos, pues el impacto que tiene para la empresa, pues son multas, pérdida de la confianza, daño reputacional. Entonces, esto ya no se vuelve solamente legal, sino más bien se puede volver estratégico. Entonces, hay consecuencias pues muy fuertes para la empresa. La otra pregunta es si hay una revisión de terceros antes de contratar intermediarios. O sea, es la última, pero es la más relevante. Este es uno de los riesgos más grandes de hoy, los terceros, proveedores, gestores, intermediarios. O sea, la mayoría de los casos de corrupción no los comete la empresa directamente, los puede cometer a través de terceros. Un ejemplo, pues puede ser un tercero que está pagando un soborno en nombre de la empresa porque están haciendo tal vez algún trámite. ¿Y quién va a responder ante eso? Pues la empresa. Entonces, si no conoces a tus terceros, realmente no conoces a tus riesgos. Ahora, aquí quiero que reflexionen. ¿Cuántos sí tuvieron? ¿Cuántos no tuvieron? O sea, esto no mide si estamos bien o si estamos mal, sino más bien estamos midiendo el nivel de madurez que tenemos en la organización. Y algo importante es que no tener estos elementos, pues no significa que no haya riesgos, significa que no están siendo gestionados. Entonces, lo que acabamos de hacer, ¿en qué les gusta? 3, 5 minutos, es lo que muchas empresas tardan meses en poder entender. Y este diagnóstico, pues nos va a servir para lo siguiente. Todo lo que veamos después no será teoría, será cómo cerrar justamente estas brechas que tenemos, no de seguridad, sino más bien brechas de posibles riesgos para que nosotros podamos, bueno, pues implementarlo de forma correcta. Ahora, aquí les hice un mapa, pues ya conceptual, integrado. O sea, si tuvieran que quedarse con una sola idea de toda esta sesión, quiero que sea esta. Compliance, gobierno corporativo y ASG no son áreas, son funciones más bien de un mismo sistema. Un sistema que responde 3 preguntas fundamentales en cualquier organización. ¿Qué es compliance? Empecemos con compliance. Compliance es un sistema que permite a una organización identificar, prevenir, detectar, responder, mitigar y mejorar frente a cualquier incumplimiento. No solo es legal, es un sistema de gestión que va a estar basado en los riesgos. ¿Pero para qué lo utilizamos? Pues para evitar sanciones, prevenir la corrupción, cumplir justamente con la regulación, proteger a la empresa. Pero más importante es que sirve para demostrar que la empresa actúa correctamente. ¿Y cómo lo podemos implementar? Lo podemos implementar bajo estándares como la ISO 37301, donde el estándar nos dice, pues, que tienes que hacer una identificación de obligaciones, ¿a través de qué? Pues del análisis del objeto social y de tu actividad económica, más lo que realizas en cada centro de trabajo, una evaluación de riesgos, políticas, controles, tener un canal de denuncias, una investigación, monitoreo y mejora continua. Entonces, la empresa, por ejemplo, que va a participar, y así puede ser mi pyme, que participa en una licitación pública, el riesgo, bueno, pues tenemos que ver temas de soborno, conflictos de interés. Ese sería el riesgo. ¿Cómo lo implementamos? Teniendo un código de ética, una política anticorrupción, una debida diligencia de terceros, capacitación, canal de denuncia y mejora continua. Entonces, el resultado, pues, va a ser una evidencia de control ante la autoridad. Entonces, el compliance no evita que algo pase, pero evita que pase sin control. Ahora, gobierno corporativo. ¿El gobierno corporativo qué es? Es
una estructura mediante la cual se dirige, supervisa y se controla a la organización. Pero ¿para qué sirve? Todo el mundo habla de gobierno corporativo, pero nadie nos dice para qué sirve. ¿Para qué sirve? Pues simplemente nos ayuda a responder una pregunta clave. ¿Quién decide? ¿Quién supervisa? ¿Y quién responde? Los componentes claves del gobierno corporativo es la asamblea, los accionistas, el consejo de administración o el administrador único, ¿no? Dependiendo. Comités que pueden ser de auditoría, de riesgos, de ACG y la alta dirección. ¿Y cómo lo podemos implementar? Lo podemos implementar a través del código de la OCDE o del código del CCE. Entonces, ¿qué requerimos? Pues una definición clara de roles, una independencia del consejo, comités especializados, reportes periódicos, supervisión de riesgos, por ejemplo. Un caso práctico. Una empresa que tiene el compliance, pero el consejo no revisa nada, entonces, ¿qué pasa? Pues no hay una supervisión, no hay decisiones, no hay consecuencias, o sea, el sistema pues realmente no funciona, o sea, no opera. ¿Por qué? Porque gobernar no es administrar, o sea, gobernar es supervisar con responsabilidad. Y ahora ASG, ¿qué es? Bueno, pues el ASG es la parte ambiental, social y de gobernanza. Es un marco que te permite pues gestionar impactos, riesgos, oportunidades en estas tres dimensiones. ¿Para qué sirve? Bueno, pues te ayuda a responder qué temas afectan el valor de la empresa, la resiliencia de la empresa. Y hay dos enfoques claves. El impacto, que es un impacto de género en el entorno, y el financiero, o sea, qué riesgos afectan mi valor. El impacto lo podemos a través de hacer del GRI o GRI y del financiero de las NIF. NIF, cosa con doble I. ¿Y cómo se implementa? Lo podemos implementar pues a través de una identificación de temas materiales, una definición de KPIs, asignación de responsables, una medición periódica y el reporte. Ejemplo, es una empresa manufacturera. La empresa manufacturera en la parte ambiental pues tiene emisiones y tiene consumo de agua. En la parte social, rotación de personal, seguridad laboral, o sea, seguridad y salud en el trabajo o temas de seguridad social, ¿no? Y después tenemos gobernanza, ética, denuncias, o sea, se mide, se reporta, se supervisa. Entonces, una SG sin datos, pues se vuelve en un discurso. Y después es la integración. Aquí es donde viene lo más importante. Estos tres elementos no funcionan solos. ¿Cómo se conecta? El gobierno corporativo define quién supervisa, quién toma las decisiones, mientras que compliance ejecuta controles, procesos, evidencia. Y ACG lo que hace es medir impacto, riesgos y resultados. Aquí la frase clave es que el gobierno define, el compliance controla y el ACG mide. Entonces, cuando esto no está integrado, pues pasan tres cosas. El compliance sin gobierno se vuelve un checklist. O sea, hay políticas, pero pues nadie las está supervisando. El gobierno sin compliance se vuelve un organigrama, o sea, hay una estructura, pero pues no hay un control. Ya ese eje sin cambios, pues se vuelve relato, hay reportes, pero pues no hay un sustento. Entonces, si no hay un sistema, pues hay una simulación. O sea, les pongo un ejemplo, un caso. Una denuncia por soborno y acoso. Un sistema integrado, pues en la parte de gobierno existe un comité de ética que recibe el reporte. En el tema de compliance, investigamos, documentamos y proponemos sanción. Y en ACG, pues medimos un impacto, ajustamos los indicadores sociales, por ejemplo, y como resultado tenemos pues un riesgo controlado, una evidencia documentada, una mejora continua. Entonces, este mapa ya deja de ser teórico. Es una forma en la que construimos pues una empresa sólida, resiliente y confiable. Entonces, la pregunta es, no es si tienes compliance, gobierno corporativo o ASG, la pregunta es, ¿están funcionando como un sistema como piezas sueltas? Ahora, de manera muy rápida, ¿qué es el compliance? El compliance es, quiero empezar con una pregunta muy directa. ¿Quién aquí piensa que el compliance es solamente temas legales? Pues no, no lo son. O sea, es un primer mito que se va a romper, porque el compliance no es un área, no es es un sistema de gestión. Eso es un sistema que permite a la organización identificar, prevenir, detectar, responder, mitigar y mejorar frente a cualquier incumplimiento. Y hay dos palabras claves aquí, sistema y basado en riesgos. Sistema no es un documento, no es una política, es un conjunto de procesos conectados. Y basado en riesgo es que no todo se controla igual, se debe de priorizar
lo que más pueda dañar a la organización. O sea, puede que tal vez no actualice la licencia de uso de suelo y no actualice la licencia de funcionamiento. Entonces, hay que priorizar, ambas son prioritarias. Tal vez lo que no es prioritario es revisar, ¿no? Tal vez algún punto. Entonces, compliance no se trata de cumplir todo, o sea, más bien sí, pero también se trata de controlar lo que realmente importa. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona este sistema. ¿Qué significa? Hay que identificar, porque es un ciclo, son 5 elementos. El primero es identificar, entender qué obligaciones tengo y qué riesgos enfrento. ¿Cómo lo implementamos? Pues haciendo una matriz legal, haciendo también la identificación de todas nuestras regulaciones de acuerdo al objeto social, actividades económicas y lo que realizamos, ¿no? Los centros de trabajo. Un mapeo de procesos e identificación de riesgos. Entonces, hay empresas, por ejemplo, no sé, una cafetería, es una MIPYME. ¿Qué normas debes de cumplir? Pues normas sanitarias, normas laborales, normas de protección de datos. Entonces, si no identificas esto, no puedes cumplir. Y si no puedes cumplir lo que no conoces, pues ahí es donde hay un tema. Entonces, prevenir, ¿qué significa? Pues diseñar controles para evitar que el riesgo se materialice. ¿Cómo lo implementamos? Pues con políticas anticorrupción, privacidad, laboral, código de ética, controles internos, segregación de funciones. ¿Cómo hacerlo sencillo para una MIPYME? Bajen las ISOs y ustedes ya como, o sea, las MIPYMEs, pues ya tienen una paquetería de Office, entonces todas las políticas y la parte de riesgos los pueden hacer de Exceles. Una ISO realmente es económica, cuesta 2,000, 2,500 pesos, o las pueden encontrar en Google, entonces pueden tomar el estándar y de ahí ir generando sus políticas. Ahora, ejemplo, el riesgo en soborno, tal vez en contratación de proveedores. Ahí implementas controles de debida diligencia, cláusulas contractuales o aprobaciones. Entonces, el mejor control es el que evita que el problema ocurra. Después tenemos la parte de detectar. ¿Qué significa? Pues identificar cuando algo ya salió mal o está saliendo mal. ¿Cómo se implementa? Pues monitoreos, indicadores, canal de denuncias y tal vez pues una auditoría interna, porque pues es más económica. Entonces, un colaborador detecta pues conflictos de interés, entonces lo reporta en un canal de denuncias y la empresa pues detecta antes de que escale, entonces lo que no se detecta pues se repite. Ahora, el otro pilar, responder. ¿Qué significa? Actuar, bueno, pues cuando ya el riesgo se está materializando. ¿Cómo lo implementamos? Pues una investigación interna, documentación, sanciones, remediación. Ejemplos, o sea, si detectamos, por ejemplo, un fraude interno en la empresa, pues la empresa puede investigar, documentar evidencia, sancionar y corregir el proceso. ¿Por qué? Porque no investigar, pues es realmente aceptar el riesgo. Ahora, mejorar es aprender del error, así de sencillo. Y con esto fortalecer el sistema. ¿Cómo lo implementamos? Auditorías internas, KPIs, actualización de políticas, mejora continua. O sea, después de un caso tal vez de corrupción, pues la empresa sí o sí tiene que ajustar controles, reforzar capacitación, cambiar procesos. Entonces, un buen sistema no es el que nunca falla, es el que aprende cuando éste falló. Entonces, todo esto, pues nuestra teoría está estructurado justamente en estándares internacionales, como la 37301 y establece por requisitos formales esta ISO para un sistema de compliance. O sea, no es una guía, más bien es una certificación, pero bueno, también lo pueden optar como guía y obliga a tener pues, liderazgo, evaluación de riesgos, controles, mejores continuos. Y los errores más comunes es que normalmente se puede observar en las empresas es que el compliance lo hacen documental. Son políticas muy bonitas, pero pues realmente no se están aplicando. O es un compliance reactivo, por ejemplo, que se está pues actuando solamente cuando hay problemas, o un compliance aislado, o sea, cuando no está conectado ni con el gobierno corporativo ni con el negocio. ¿Por qué? Porque el compliance que no se vive, pues realmente no existe. Un ejemplo, les pongo un ejemplo muy completo. Es una empresa que tiene operaciones en México y tal vez busca operaciones internacionales. El sistema de cumplimiento identifica, por ejemplo, riesgos de corrupción. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Con políticas y controles. ¿Cómo lo detectamos? A través del canal de denuncias. ¿Cómo respondemos? A través de una investigación. ¿Cómo mejoramos? Ajustando esos procesos. Entonces, ya el resultado,
pues eventualmente va a ser un menor riesgo, un mayor control y una mayor confianza. Entonces, cumplimiento no es un área, es una capacidad de la organización de controlarse a sí misma. Y la verdadera pregunta no es si tienes un compliance, la pregunta es, ¿tu sistema funciona o solamente está en papel? Entonces, para eso se necesitan pues varios pilares y son estos, ¿qué son? Cuatro, son cinco pilares. Ya entendimos que compliance no es un sistema, pero ahora viene una pregunta importante. ¿De qué está hecho este sistema? O sea, un sistema no se construye con buenas intenciones, no se construye más bien con pilares. Y estos pilares son los que determinan si el sistema está funcionando o solamente existe en papel. El pilar más importante y el más crítico es el compromiso de la alta dirección. O sea, que la alta dirección esté convencida de que esto nos va a ayudar. O sea, que la integridad no es un discurso, es una instrucción desde arriba, o sea, el tono desde la cima. Pues participación del consejo, aprobación de políticas, asignación tal vez de recursos adecuados, ¿no? Supervisión activa. Entonces, si la dirección no cree en esto, pues nadie más lo hará. Una empresa con un código de ética, pero los directivos lo incumplen, pues el resultado es una cultura que se va deteriorando, un mensaje contradictorio, un sistema que va perdiendo credibilidad. Entonces, la cultura no se escribe, se modela. Otro es el código de ética. Es ética y de conducta, no sé, se me fue la parte de ética. O sea, el segundo pilar es el código de ética. Es el documento que traduce la ética en reglas claras de comportamiento. ¿Cómo lo implementamos? Lenguaje claro, casos prácticos, que lo firmen los colaboradores, una difusión constante, una capacitación pues mínimo anual y una actualización periódica. Entonces, códigos que nadie lee, pues no aplica. Entonces, el código que establece conflictos de interés y hay un caso, un colaborador que contrata a un familiar, pues el código es claro, se puede identificar, se puede reportar y se puede gestionar. Entonces, el código no es decorativo, es operativo. Después tenemos ese tercer pilar, que es la evaluación de riesgos. ¿Qué significa? Pues identificar dónde puede fallar la organización, o sea, cómo se implementa, mapas de riesgos, temas de probabilidad, impacto, priorización, revisión periódica. Entonces, no todos los riesgos son iguales y no todos deben de tratarse de la misma manera. Si esta empresa que tiene riesgos, por ejemplo, de corrupción, lavado de dinero y privacidad contra otra que tal vez tiene riesgos ambientales y sociales, pues lo que tienen que hacer cada una de ellas es priorizar cuáles son los riesgos más críticos. Entonces, el riesgo que no lo estamos midiendo, pues lo estamos subestimando. Y ya después, el cuarto pilar, pues es la capacitación. Convertir políticas en comportamientos, programas por nivel de riesgos, capacitación periódica, casos reales, evaluaciones. Un error muy común es una capacitación genérica, aburrida y que no genera impacto. Pero una capacitación, por ejemplo, de anticorrupción para compras y que te puede incluir tal vez un juego de roles donde hay casos de soborno, te dan cuáles podrían ser las señales de alerta y qué hacer, pues el resultado es que son decisiones pues más informadas. Entonces la gente que no incumple por mala fe, pues muchas veces eh, incumple por algún desconocimiento. Y por último, pues está el quinto pilar, que son las denuncias. El canal de denuncias es un mecanismo que nos va a permitir detectar lo que el sistema no está viendo. Entonces, si hay compromiso a la alta dirección y hay todo esto, entonces el canal viene a cerrar, o sea, es el corazón de nuestro sistema, porque si es un canal confidencial, accesible, con un procedimiento claro, una protección contra represalias, pues si la gente confía en el canal, pues lo va a usar, pero si no confía, no lo va a usar. Entonces, imagínense por un colaborador que está detectando fraude. Entonces, si hay canal, denuncia, se investiga y se corrige. Pero si no hay, pues se oculta, crece el problema y se vuelve crisis. O sea, la función del canal es que se haga todo en la casa, o sea, todo en la empresa. ¿Para qué? Pues para poder prevenir. O sea, es un sistema nervioso, ¿no? Del compliance. Entonces, ¿cómo integramos todos estos pilares? Estos pilares funcionan, pero no de forma aislada. Se conectan, o sea, la dirección, la alta dirección lo que hace es impulsar. El código define este impulso. Los riesgos te vayan a ayudar a priorizar cuáles son tus acciones. La capacitación es para poderlo ejecutar y el canal te detecta. Entonces, un pilar débil debilita todo el sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando fallan? Sin liderazgo, pues hay una cultura débil, sin riesgos, hay controles mal enfocados, sin capacitación, pues hay un incumplimiento por ignorancia y sin canal, pues hay riesgos ocultos. Pues un programa sin pilares, pues es totalmente una simulación. Entonces les pongo un ejemplo completo.
La empresa que implementa pues, tiene una dirección comprometida, un código claro, los riesgos bien definidos, identificados, una capacitación constante y un canal activo. Entonces el resultado, pues menos riesgos, más control y más confianza. Entonces, cuando hablamos de compliance, no hablamos de documento, estamos hablando de una estructura que define cómo se comporta una organización. Y aquí la pregunta es, ¿tus pilares sostienen tu sistema o los están debilitando? Entonces, así es como pues, lo vamos incorporando. Ahora, ¿qué sigue? Gobierno corporativo. ¿Qué es gobierno corporativo? Gobierno corporativo, bueno, ya vimos que el compliance es un sistema que controla. Entonces, el gobierno corporativo, por lo tanto, es el sistema que dirige. Y aquí es donde la conversación deja de ser operativa y se vuelve más estratégica. O sea, el gobierno corporativo define quién tiene el poder y cómo ejercemos ese poder. ¿Por qué? Porque el gobierno corporativo es una estructura mediante la cual pues, la organización es dirigida, supervisada y controlada, asignando qué? Facultades, independencia, rendición de cuentas y vigilancia. Entonces, si decimos que es dirigida, es porque hay una estrategia. Si decimos que es supervisada, es porque existen controles. Si decimos que es controlada, pues es porque hay disciplina. Y si hay disciplina, pues existen facultades de quién decide qué se hace y una independencia, pues de quién cuestiona y una rendición de cuentas de quién responde. Entonces, sin gobierno corporativo, pues no hay un control real y solamente una operación. Entonces, en México, el gobierno corporativo no es opcional, tiene una base legal que está en la Ley General de Sociedades, perdón, de mercantiles. ¿Y para qué sirve este marco? Bueno, y las que cotizan en bolsa la ley de mercado de valores. Entonces, ¿para qué sirve este marco? Pues define estructuras, regula derechos y establece responsabilidades. Entonces, una empresa sin estructura clara de gobierno corporativo, pues los problemas pueden ser decisiones discrecionales, conflictos internos, falta de control y pues no va a haber una continuidad del negocio. Entonces, lo que busca una empresa pues es lucrar y seguir expandiéndose. Entonces, el marco legal sí, sí es el piso, pero no es el techo del gobierno corporativo. Segundo elemento, pues los derechos de los accionistas, o sea, ¿qué implica? Participación en decisiones, derecho al voto, acceso a información, porque el gobierno corporativo debe sí o sí proteger a los inversionistas, pero también debe proteger a la organización de sus propios accionistas y justamente pues, de la toma de decisiones. Hay accionistas mayoritarios que toman decisiones sin transparencia y están perjudicando a los accionistas minoritarios. O sea, al final, pues ambos son accionistas. Entonces hay riesgos, abuso de poder, conflictos y daño justamente a los minoritarios. Entonces, equidad no es dar lo mismo, es más bien proteger a todos dentro de la misma organización. Y el tercer elemento, pues, es la transparencia. O sea, ¿qué significa? Revelar información clara, oportuna, verificable. ¿Y cómo lo implementamos? En la medida de lo posible, pues reportes financieros, reportes ASG, información al consejo, auditorías. Entonces, la empresa que está ocultando información relevante, pues tiene consecuencias, pérdida de la confianza, riesgo legal, problemas con inversionistas. Entonces, la transparencia aquí ya no se vuelve opcional, porque la transparencia es la base de la confianza. Y aquí es, en el siguiente punto, la responsabilidad del consejo. Aquí es donde está el corazón del gobierno corporativo, el consejo de administración. ¿Qué hace realmente un consejo de administración? Define la estrategia de la empresa. ¿Dónde estamos? A un mediano, un largo y a un, pues, sí, también puede ser un corto plazo. Supervisamos riesgos, evalúa el desempeño, aprueba políticas y pues recibe reportes. Entonces, el consejo que no opera, pues no está supervisando. O sea, el consejo debe de operar y debe de supervisar. Un ejemplo, una empresa con consejo que solo valida decisiones pues el problema es de que no está cuestionando cómo estamos invirtiendo, qué hacemos con lo que estamos invirtiendo y no estamos agregando un valor realmente a la empresa. Entonces, un buen consejo no aprueba solamente sí, sí, sí. O sea, un consejo muy bueno cuestiona. Y después tenemos pues la sostenibilidad. Aquí es donde viene una evolución más importante ya para las empresas. El gobierno corporativo ya no solamente se va a enfocar en los estados financieros, en los resultados financieros. Hoy va a supervisar la sostenibilidad. Pero ¿qué implica? Visión a largo plazo de la empresa, riesgos ASG, impacto reputacional y organizacional y la resiliencia. O sea, aquí ustedes pueden utilizar los principios de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, son del 2023, y ustedes lo pueden incorporar a la empresa como buena práctica. Ahora, el consejo que no considera riesgos climáticos, pues tiene problemas, decisiones incompletas, riesgos futuros no gestionados. Entonces, imagínense que es una empresa que va a empezar a elaborar galletas y hay un tema de climático y tenía pedidos de trigo y le quedaron mal, entonces pues ya falló toda la producción. Entonces, hoy gobernar
es anticipar, no reaccionar. Entonces ahora conectemos esto con lo anterior. El gobierno corporativo define de quién supervisa el compliance, quién recibe los reportes y quién está tomando las decisiones. Entonces, sin gobierno corporativo, compliance ya no tiene a quién rendirle cuentas. Entonces, ¿qué errores comunes vemos en la práctica? Gobierno formal, pero no funcional. O sea, hay una estructura, pero no estamos operando. O un consejo pasivo, que no cuestiona, que no supervisa y que no toma decisiones. O falta de independencia, conflictos de interés o decisiones que están justamente sesgadas. Entonces, el gobierno corporativo sin supervisión, pues es una simulación. Y de aquí tenemos de este gobierno corporativo, pues estos pilares, ¿no? Transparencia, equidad y responsabilidad. Pero por el tiempo me voy a pasar. Bueno, les voy a decir de los principios de gobierno corporativo. ¿Cómo lo implemento en mi empresa? De una manera, pues, barata. Aparte de que está, ¿no? Todo lo relacionado de la OCDE y el CCC. Si nosotros implementamos estos pilares, nosotros ya tenemos gobierno corporativo en la empresa. ¿Cómo lo podemos hacer con estos principios? O sea, hemos visto hasta ahora que el gobierno corporativo es la supervisión, pero ahora vamos a verlo como un estándar todavía más alto. Estos principios no los inventa una empresa, los está definiendo ya el mundo. Estos principios están alineados con los lineamientos de la OCDE y del G20. Entonces, si queremos nosotros eventualmente competir globalmente, o sea, ya que formemos parte de estas cadenas de valor como MIPYME, sí se puede. De hecho, la empresa donde yo trabajo, tenemos 10,000 proveedores y de esos me atrevo a decir que el 75% son MIPYMES y mi empresa es multinacional. Entonces estás compitiendo con una multinacional, o sea, estás con una multinacional y formas parte de esa cadena de valor. Nosotros sí le pedimos a nuestros proveedores que justamente cumplan todo esto. Bueno, pero, o sea, en la medida, ¿no? Del impacto que se tiene del tamaño de la empresa. Pero justamente el primer principio que te habla es proteger los derechos de los accionistas. O sea, que todos los accionistas puedan participar, decidir y estar informados. Pero ¿cómo simplemente? Asambleas formales, derecho al voto, acceso a información, mecanismos de comunicación. Entonces, accionista que no recibe información financiera completa, pues el problema es que no hay una toma de decisión. O sí, o puede haber una toma de decisión, pero sin datos concretos. Un riesgo, por ejemplo, de conflicto o falta de confianza. Entonces, un accionista sin información es un riesgo para la empresa. Aquí el tratamiento, pues tiene que ser un tratamiento equitativo, que es el segundo principio. Que no haya privilegios injustificados entre los accionistas. O sea, mayoritarios, pues pueden hacer lo que quieran y los minoritarios deben de quedar desprotegidos. O sea, se tiene que quitar este sesgo, es todos por igual. Ahora, accionista mayoritario sí puede tomar decisiones, pero evitar que lo tome en su beneficio personal. Aquí el problema, pues puede ser un abuso de poder, daño a la empresa, conflictos legales. Entonces, también hay que establecer un rol de los grupos de interés, que es el tercer principio, los stakeholders. ¿Qué significa? Que la empresa no solamente debe responder a los accionistas, responde también a los stakeholders. ¿Qué significa esto? Grupos de interés, así se dice en la ruta. Entonces, estos grupos de interés a quienes incluyen empleados, clientes, proveedores, la comunidad y los reguladores, o sea, las autoridades. Una empresa que está ignorando, por ejemplo, sus condiciones laborales, la consecuencia es que tienes alta rotación, un riesgo legal y un riesgo reputacional. Una empresa que ignora a sus stakeholders se vuelve insostenible. Entonces, y eso también va de la mano con la divulgación y la transparencia, que es el cuarto principio. Informar de manera clara, oportuna y sencilla, pero completa. ¿Y por cómo se implementa? Pues reporta los estados financieros, los reportes ASG, información al consejo, hacer auditorías internas. La empresa que está ocultando estos riesgos financieros, pues el problema es que tomas decisiones incorrectas, pérdida de valor, no obtienes el crédito que requieres y posibles sanciones. Entonces, la transparencia, dejemos de decirlo o verlo como una exposición de nuestra empresa, más bien es poder mostrar que tenemos control. Y el quinto principio, responsabilidad de consejo. ¿Qué significa? El consejo no es decorativo, es responsable. ¿Qué se debe hacer? Supervisar la estrategia, evaluar riesgos, monitorear cumplimiento, revisar SG, tomar decisiones. O sea, el consejo que no revisa riesgos, el problema es que puede tener crisis no anticipadas, falta de control, responsabilidad legal. Entonces, el consejo no está para probar, está más bien para cuestionar. Aquí viene algo importante. Esto no solamente es teoría. O sea, las empresas con buen gobierno corporativo, según los estudios de la OCDE, tienen hasta un 30% más de valoración en el mercado. ¿Por qué? Porque generas confianza, transparencia, tienes menos riesgo y tienes una mejor toma de decisiones. Entonces, dos empresas iguales, una puede tener gobierno y otra no puede tener gobierno, entonces una va a tener un mejor acceso al financiamiento y otra va a tener una mejor, pues, evaluación.
Ahora, ¿qué es el ASG? Que lo han escuchado ustedes. El ASG es la parte ambiental, social y de gobernanza. Pero, ¿qué significa esto y por qué me aplica o por qué lo tengo que hacer? Hemos hablado hasta ahora del control, la estructura y la supervisión, pero ahora vamos a hablar de algo todavía un poco más amplio. Vamos a hablar de cómo una empresa impacta y cómo ese impacto se convierte en un valor o en un riesgo. ASG no es una tendencia, es una nueva forma de poder evaluar a las empresas. Los criterios ASG, ambiental, social y de gobernanza, evalúan cómo una organización gestiona riesgos y oportunidades en tres dimensiones claves. No solamente mide lo que hacemos, mide cómo lo hacemos y sobre todo qué impacto estamos generando. Antes se evaluaba a las empresas por cuánto ganaban. Hoy también es, sí, cuánto ganas, pero cómo lo estás ganando. Empecemos con la ¿Qué significa? Pues cómo impacta la empresa al medio ambiente. Emisiones de CO2, uso de recursos hídricos, agua, energía, residuos, peligrosos, no peligrosos. O sea, ¿qué haces con tus residuos? O sea, ¿qué haces con tu disposición final? Impacto ecológico. ¿Cómo lo implementamos? Medición de huellas de carbono, gestión de residuos, eficiencia energética, cumplimiento ambiental. Y la parte ambiental es una regulación pues muy extensa y pues compleja. La empresa manufacturera que no está controlando sus emisiones, pues tiene riesgos de multas, cierres de operaciones y daño reputacional. El riesgo ambiental ya no es solamente ambiental. ¿Por qué? Porque también se convierte en riesgo financiero. Ahora la S de social. ¿Qué significa? Pues cómo la empresa trata a las personas. ¿Qué incluye? Condiciones laborales, seguridad de salud en el trabajo, diversidad, equidad, inclusión, permanencia, relación con la comunidad. ¿Y cómo se implementa? Políticas laborales, programas de bienestar, evaluación de clima laboral, cumplimiento normativo. Y esto ya es una realidad hoy. ¿Cuántos cambios hemos tenido en la ley del trabajo del 2021 a la fecha? No, 20, del 2020 a la fecha. Demasiado, ¿no? Entonces, estas políticas 2019, de la reforma laboral a la fecha. Estamos hablando de muchos años. Entonces, una empresa con una alta rotación y denuncias laborales, pues los problemas es que tienes pérdida de talento, un riesgo legal y una baja productividad. ¿Cuánto te tardas en contratar? O sea, desde contratas tal vez un headhunter o tú lo haces a través de tus propios recursos, el tiempo que le estás invirtiendo para entrevistar a todos los candidatos. Ahora, se queda el candidato. Ahora viene la curva de aprendizaje. Entonces eso trae un impacto. O sea, la dimensión social no es verlo solamente como área de recursos humanos, es una sostenibilidad del talento y que te puede ayudar justamente a una continuidad del negocio. Y finalmente la G, de gobernanza, o sea, cómo se están tomando las decisiones dentro de la organización. Incluye ética, transparencia, estructura directiva, anticorrupción, pero ¿cómo lo implementamos? Gobierno corporativo, compliance, controles internos, supervisión. Ejemplo, una empresa sin controles anticorrupción, pues los riesgos son sanciones, daño reputacional y pérdida del negocio porque te pueden inhabilitar o te pueden suspender de manera temporal o permanente. Entonces, sin gobernanza, el sistema colapsa. Ahora, lo importante, ASG son tres temas separados, son tres dimensiones del mismo sistema de valor, pero la empresa, por ejemplo, que contamina, A, trata mal a sus empleados, S, y no tiene control, G, pues el resultado es un riesgo total. Entonces, los riesgos ASG no se suman, se multiplican. Y aquí viene lo más importante. ASG no es una responsabilidad social, es una estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque implica inversión, financiamiento, reputación y regulación. Una empresa con un buen desempeño ASG tiene sí o sí, y está comprobado, porque yo también tengo clientes, uno de mis clientes, pues batalla, ¿no? En temas de tasas de financiamiento, mayor atracción de inversionistas, mayor confianza. Entonces el mercado, pues ya está premiando a las empresas sostenibles, ya castiga a las que no lo son. Pero ¿qué vemos en la práctica? ASG lo podemos ver hasta como marketing, pero no, es mucho discurso, pocos datos, o ASG sin métricas, pues no se puede medir, o ASG desconectado, o sea, no está integrado totalmente con el negocio. Y ACG sin evidencia, pues es un greenwashing. Entonces, si tenemos una empresa que tiene un ACG sólido en temas ambientales, porque estamos viendo emisiones, en social, porque estamos evaluando nuestro clima laboral, por ejemplo, y en gobernanzas, porque tenemos pues controles. Entonces, el resultado es menos riesgo, mayor valor y mejor posicionamiento pues, de la marca. Entonces, dejemos de ver a ASG como una moda. Es la forma en la que el mundo ya está evaluando ahora las empresas y aquí la pregunta es, ¿su empresa gestiona sus impactos o solamente está generando estos impactos? Ahora, ya con esto, ay, perdón, entendimos lo que es ACG a nivel pues general, ¿no? As- pero no todo el ACG es igual y no todo el ACG sirve para lo mismo. De hecho, existen dos formas completamente distintas de verlo. Una, el ente de impacto.
o sea, a través de estándares. Este enfoque, pues ya responde a una pregunta más de ¿qué impacto genero yo en mi sociedad? Entonces, el impacto es un impacto ambiental, social y económico. ¿Para quién? Pues para múltiples grupos de interés, la comunidad de empleados, reguladores, accionistas, sociedad. ¿Y qué generamos? Pues reportes de sostenibilidad. O sea, si somos una empresa que consumimos grandes cantidades de agua, aquí lo que te pregunta el estándar es cuánta agua estás consumiendo, qué impacto generas en la comunidad, pero también a través de un lente financiero. Este es más estratégico. En este enfoque respondemos otra pregunta: ¿qué riesgos y oportunidades afectan el valor de mi empresa en el mercado? Flujo de efectivo, costos, inversión, valor del mercado. Entonces, ¿para quién? Para los inversionistas y los acreedores. ¿Qué genera? Pues una información financieramente material. O sea, la empresa con alta emisión de CO2, las NIF con doble I, pregunta: ¿qué riesgo financiero implica? Abre impuestos al carbono, impacta tus costos. Entonces, aquí la diferencia es muy importante. Mientras una mide el impacto hacia afuera, la otra mide el impacto hacia adentro de la organización. Pero cuando integramos estos ambos lentes, tenemos sí un impacto y una reputación, un riesgo, pero tenemos un buen valor financiero. Entonces, las empresas que tienen un problema laboral y solamente están revisando el impacto social negativo, puede tener riesgos de demandas. Ahí está el tema financiero. Pérdida de talento, ahí está el tema también financiero. Impacto financiero. Imagínense una MIPYME que no gestionó bien el tema laboral, van y tienes dos demandas, pues, yo te entrego las llaves de la MIPYME. ¿Por qué? Porque pues, las demandas se pueden ir hasta, o sea, si no las concilias, te puedes ir hasta un año, es un año de salarios caídos, más temas de seguridad social. Entonces, esto ya es una decisión informada, ya es una estrategia clave, veámoslo justamente por el impacto, pues, financiero. Ahora, dentro de esta parte vienen los pilares de la ASG. Estos son más, pero son los que más tienen impacto. O sea, ya entendimos ASG a nivel conceptual y a nivel estratégico, pero ahora viene lo más importante: ¿cómo se ve esto en la práctica dentro de una empresa? ASG no es una idea, es una agenda de gestión. Y esa agenda se organiza en estos tres pilares. Entonces, en la parte ambiental es cómo la empresa impacta al medio ambiente, cómo gestionamos este impacto, esa huella de carbono, cuánto CO2 estamos generando, cómo lo reducimos, gestión de residuos, hasta qué hacemos si estamos reciclando, y el uso eficiente, ¿no? De energía, de agua, qué tan eficientes somos con estos recursos y cómo impactamos en los ecosistemas, o sea, medición, indicadores ambientales, programas de reducción, cumplimiento regulatorio. En la parte perdón, es cómo la empresa gestiona a las personas: salud y seguridad laboral, protección del trabajador, temas de diversidad, equidad e inclusión, los ambientes equitativos, desarrollo de talento, capacitación, crecimiento, impacto en la comunidad en cuanto a la relación con el entorno social y cómo se implementa. Políticas laborales, programas de bienestar, indicadores de rotación, cumplimiento normativo, entregar las copias de los contratos individuales. Luego es muy común en las MIPYMES que firmas el contrato y no te lo doy. Pues viene la ley, es una obligación. Entonces, la gestión social implica directamente el desempeño del negocio. Y la G, o sea, cómo se toman decisiones y cómo se controla la organización, o sea, la integridad en la operación, o sea, quién la supervisa, cómo se identifican los controles, si hay una protección, equidad, si el gobierno corporativo, tenemos estos controles para poder integrar justamente con estos dos pilares. Ahora, ¿cómo lo conectamos? Ya por último, ya para cerrar, y cómo lo centramos en la organización con esto. Hemos visto gobierno corporativo, ASG y compliance, pero ahora viene la pregunta más importante de toda la sesión: ¿cómo se conectan realmente en la práctica? Porque si no están conectados, pues no tienes un sistema, o sea, tenemos tres piezas sueltas. Y está bien, o sea, es porque tal vez es parte de un nivel de madurez básico, pero pues ya eventualmente tenemos que evolucionar a un nivel de madurez un poco más alto. Entonces, el flujo del sistema, que viene aquí en la parte superior, lo ven aquí, es un flujo lógico de cómo opera una organización bien gobernada. El concepto, todo empieza con un concepto: ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra visión, misión? ¿Cuáles nuestras metas a corto, mediano y largo plazo? Ejemplo: integridad, sostenibilidad, anticorrupción. Después tenemos obligación. Este concepto que ya dijimos, nuestros valores, se traducen en una obligación, porque puede venir de la ley, sí, claro, de una regulación, de un estándar, pero también de los compromisos adquiridos por nosotros como empresa. Ya una vez que traducimos esto en obligación, hay que medir los riesgos, hay que identificar estos riesgos. ¿Qué pasa si no cumplo? ¿Cuáles son las consecuencias? Ya una vez que los medimos y los identificamos, viene el control. ¿Cómo diseño controles para poder mitigar este riesgo?
Y después mi evidencia. ¿Para quién? Pues para la autoridad. Generamos evidencia de que el control efectivamente está funcionando. Y pues la supervisión. Hay que supervisar. Alguien tiene que revisar que todo esto realmente pues esté ocurriendo. Y finalmente el reporteo o el reporte. Finalmente se reporta. ¿A quién? Dirección, consejo y a inversionistas y pues, ¿por qué no al público y también a los trabajadores? Entonces, si no llegas a evidencia en este ciclo, no se tiene control. Y si no llegas a reporte, pues no tenemos gobierno. Ahora, hay un rol. Ahora vamos a ver quién hace qué en el sistema. Gobierno corporativo define quién decide, quién supervisa y quién responde. ¿Qué aporta? Pues estructura, mandato. Ejemplo, definimos que el comité de auditoría revisa riesgos. Sin gobierno, pues nadie es responsable. Ahora, compliance, ¿qué hace? Coordinar, cumplimiento, monitoreo de eficiencia. ¿Y qué aportamos? Proceso, control. O sea, estamos diseñando controles, políticas, canal de denuncia. Y el ACG lo que hace es gestionar impactos, metas, reportes. ¿Y cómo lo aportamos? Pues definimos KPIs, emisiones, rotación, ética. Y ya todo esto es una integración total. Cada disciplina resuelve una parte del sistema. El gobierno lo va a definir, el compliance lo va a ejecutar y el ACG lo va a medir. Entonces, un gobierno sin compliance, pues no controla. Un compliance en ACG, pues no mide. Y un ACG sin gobierno no tiene impacto. Entonces, si uno falla, ya los otros tres fallan. Entonces, una buena empresa con todo esto ya tiene datos con control y la empresa pues tiene un buen gobierno corporativo. Ahora, ¿cómo podemos implementarlo? Ya es la parte operativa real. Hay que establecer roles. El consejo lo va a patrocinar, ¿por qué? Porque va a dar recursos, ¿no? La dirección lo tiene que integrar, ¿en qué? En su plan de negocios, en los planes individuales, en los organigramas, en los procesos, desde las contrataciones. Y compliance lo que va a hacer es coordinar, revisar que efectivamente pues esté cumpliendo y ya auditoría pues va a verificar que estos controles sí sean controles operantes y que estén actualizados. Y si el sistema funciona, pues es cuando todos saben qué hace cada quien en su rol. Y este modelo, pues ya no se vuelve teórico, o sea, está con base en auditorías y con base en sistemas. Ahora, ¿hay beneficios? Sí, yo creo que ya se lo saben, han dado, hay muchas pláticas sobre esto, pues, reducción de riesgos, mayor competitividad, evitar multas, penas o sanciones. Ahora, ¿cuáles son los principales documentos? Son estos. Estos son los principales documentos para que ustedes puedan integrar justamente su sistema de gestión. Ya no me regálame 3 minutos, maestra Lupita, los explico muy rápido. Si nosotros queremos tener un buen sistema de gestión, estos son pues, los documentos básicos. ¿Cómo los hacemos? Primero, pues es el código de ética y el manual. ¿Qué es lo que debe de traer? Todos estos documentos em, deben de tener, sí, con una buena práctica, pero lo que se debe de tomar en cuenta es cómo los vamos a redactar. La política de integridad. O sea, hay que tener, pues sí, un manual de organización desde el organigrama, cómo estamos estructurados, procesos, procedimientos, etcétera. O sea, definir cómo vamos a operar como empresa. Si no tienes procesos claros, entonces no podemos demostrar el control. Lo que no está documentado, pues realmente no existe. Después, el código de ética y de conducta debe estar publicado y difundido. Definimos cómo deben de comportarse las personas. Ejemplo, el colaborador comete falta. Si no hay código, pues no hay regla y no hay una sanción clara. Después, un sistema de control de auditoría. Aquí entran los controles internos, o sea, pago indebido sin validaciones. El problema pues, fue una falta de control, por ejemplo. Un sistema de denuncias, es decir, cómo está estructurado nuestro canal, cómo vamos a hacer el protocolo de triaje, qué es el protocolo de triajes desde que llega la denuncia, cómo la voy a hacer la recepción, cómo la voy a clasificar, cómo la voy a documentar y cómo la voy a investigar y cómo voy a cuidar a la víctima, pues de que no sufra una revictimización, y que todos tengan pues un debido proceso claro y que exista pues el principio de presunción de inocencia. Así es como lo implementamos. Y una capacitación periódica. O sea, no basta con tener las políticas, es enseñar las políticas, comentarles, difundirlas, las políticas, cada cuándo puede ser cada año, y tener políticas de recursos humanos y de integridad. Aquí entra la gestión de talento. Incluye contratación, evaluación, sanciones. La integridad también se gestiona desde RH. Por ejemplo, pues un tema desde contratación de un trabajador, desde cómo le estoy entregando el contrato, desde el contrato le explico que hay un código de ética y por la transparencia de intereses, o sea, hay gestión de conflictos de interés y pues faltas graves, ¿no? O sea, ¿qué buscamos evitar con todo esto?
Hay que tipificar pues estas faltas: soborno, tráfico de influencias, información falsa, colusión, etcétera. Y esto ya lo podemos conectar con nuestro sistema. O sea, un gobierno corporativo supervisa, el compliance implementa y el ACG mide el impacto. Y así es como nosotros lo podemos implementar pues dentro de la empresa. Entonces, con esto termino. Muchas gracias. No sé si haya dudas, preguntas, maestra, comentarios. Hola, sí, muchas felicitaciones, muchas gracias a todos los que se conectan y que pues les gusta los ponentes que tenemos. Me da mucho gusto. Muchas felicitaciones para la maestra Rubí. Y no, sí, hay preguntas. Nidia pregunta, ¿desde qué tamaño de empresa se puede hacer compliance? Desde una Eh, microempresa. Ok, dice, para todas, o sea, dice, sé que para todas, pero ¿cuál es lo mínimo en la empresa? No, es que no hay una distinción. O sea, si tu empresa ya está constituida como una SC, como una SAS, como una sociedad anónima de capital variable, y así tengas 2 empleados, 3 empleados, lo tienes que implementar, obviamente en la medida de lo posible, ¿no? Y con los recursos propios. O sea, va a ser, pues en la medida que vas creciendo, pues tiene que volverse un poco más completo, pero pues lo puedes hacer de una manera muy básica. Lo que te decía, puedes conseguir las normas. Hay un libro muy bueno que te dice cómo implementarlo y trae cuestionarios de diagnóstico, políticas, de hecho, que preguntan ahí de mi libro, el de Manual Integral de Compliance. Ya no, o sea, y ese ya es una versión pasada, todavía la encuentran en Amazon, pero está la nueva que se llama Guía de Compliance para Empresas. Ese es del Centro de Estudios Carbonell, también lo encuentran ahí en Amazon. O sea, si le ponen mi nombre ahí en Amazon, ahí le sale. Y todavía está la venta. Y justamente el libro trae un apartado de gestión de riesgos de cómo lo pueden implementar ustedes. Ahí vienen las plantillas, viene cuestionarios de autodiagnóstico por materias y también vienen justamente los, vamos a decirlo, los esqueletos de las políticas, de cómo pueden estar ustedes todas las políticas, y viene dividido por ASG, pero también viene por materias. Muy bien, pues ahí para quienes nos preguntaron si todavía podían conseguir, bueno, si todavía se puede conseguir la obra escrita. Sí. Y luego preguntan otra vez si las 3 figuras deben de estar dentro de la organización o debe ser externo. O sea, el gobierno corporativo tiene que ser sí o sí interno de la empresa. El compliance, pues si tiene los recursos, lo puedes subcontratar para que te lo lleve un tercero. Y la parte ambiental, tal vez la podrías subcontratar para que te la lleve un tercero, pero que sí te ayude a implementarlo en la organización, y puedes habilitar a una persona para que tenga también esas funciones. O sea, o sea, el canal de denuncias también lo puedes subcontratar. De hecho, es una buena práctica, pero ya para empresas más grandes. ¿Por qué? Porque al momento de ser ya una operación más grande, más compleja, el que te lleguen denuncias y que las estés revisando tal vez, o que llegue a la misma área, por ejemplo, que la está revisando, bueno, pues ahí hay un tema de conflicto de interés. Entonces, sí puedes empezar con un interno y eventualmente, bueno, conforme vayan dotando recursos, lo pueden hacer a través de un tercero. Muy bien. Ok, las sus figuras, más felicitaciones. Y por acá teníamos otra pregunta. No. ¿Cómo incide la metodología acoso con este sistema? Mira, pueden utilizar la ISO, la 37300, no, perdón, la 31000, que es la de gestión de riesgos. La ISO 31000 es un poco más sencilla, o sea, es estándar, es más sencillo. COSO sí es un poco más complicado. Lo que pueden hacer es tener un híbrido entre ISO y COSO y poder hacer su metodología. Pero para la parte de riesgos, o sea, con que tengan probabilidad de impacto, o sea, la probabilidad que es, ¿qué tan probable es de que mi riesgo se materialice? Si soy una empresa que me dedico a la transportación de mercancías, bueno, pues puede que el riesgo de tráfico de drogas pues sea muy alto, ¿no? Mientras que otro tal vez sea más bajo. Entonces, esa es la probabilidad. Y el impacto es cómo me impacta esto en mi empresa. Es un impacto alto, bajo o medio. Y el impacto se traduce en la multa, en las penas, en las sanciones. Y así es como lo pueden implementar. Ahí nos comenta Nidia que es para 3 personas. Ah, sí, o sea, mira, una vez me tocó asesorar una microempresa y eran 3 personas y les dije que el oficial de cumplimiento es el accionista.
que esa sea su chamba para que no haya conflicto de interés y que el oficial de cumplimiento, o sea, bueno, el accionista dotado del oficial de cumplimiento, pues haga toda la labor de las investigaciones, mientras que uno puede hacer la revisión de las políticas. O sea, puedes tener un código de ética sencillito, con una hoja es suficiente. Nada más hay que establecer la misión, la visión, los valores de la empresa y la cero tolerancia a la comisión de los delitos o a los actos vinculados con faltas administrativas graves y los puedes listar: cohecho, colusión, corrupción, etcétera, y dar ejemplos. Es más, hasta pueden hacer códigos de ética de lectura sencilla, con pictogramas o con dibujos, pero siempre y cuando pues los estemos explicando de forma correcta. Y con una hoja es suficiente, o sea, no hay que, de hecho es mejor, si hacemos una Biblia de código de ética, pues no va a resultar pues operante. Ujú. Ahorita que hicieron esa pregunta, a mí me viene la duda. Voy a aprovechar que estoy a cargo. Voy, voy a aprovechar esta postura que tengo. Eh, por ejemplo, en el caso de esa empresa que es de 3 personas, pero también el código impacta pues a tus clientes, ¿verdad? Y Sí. proveedores, todo eso, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. O sea, sí te impacta. O sea, lo que puedes hacer es, podrías hacer un código, o sea, lo que ya hacen las empresas ya medianas y grandes es hacen dos códigos, uno para tus trabajadores y otro para tus proveedores, clientes y comunidad. Entonces, para tus proveedores les dices, adopta mi código. ¿Por qué? Porque imagínense que tú tienes tratos con un proveedor y ese proveedor es una EFO, es una EDO y al día siguiente están las listas negras. ¿Qué haces? ¿Cómo le terminas el contrato? Pues de entrada tienes cláusulas de terminación anticipada en los contratos, tal vez algún tema de penalización y un tema en cuanto a litigios que te tienen que sacar en paz si haces algo, si te meten en un problema ya legal. Entonces, también lo refuerzas con el código. Y más sobre todo para temas ya de licitaciones, pues ya sí o sí te lo piden. Sí, me llama la atención hace rato que comentabas pues de las empresas pequeñas. Eh, Bueno, nosotros en la escuela, en Trading Law College, hemos desarrollado políticas, el código, todo esto, pero cada vez más algo que me llama la atención es que empresas grandes nos piden nuestra política de Y te lo, privacidad, nuestro código de ética, o sea, para ser proveedores. Así venda yo solo un taller o venda un diplomado o una maestría, me dicen, ¿sabes qué? Vas a ser mi proveedor y tienes que cumplir con todo esto. es que ya te lo empiezan a solicitar Ujú. justamente por lo que les decía, o sea, una empresa americana, una empresa canadiense te lo van a pedir en aras del 27 del TEMEC o el 23 del TEMEC. Ahora, tal vez tú no vayas, o sea, a estar pues directamente con ellos, vas a estar indirectamente con ellos, aún así te lo van a solicitar. Gobierno en sus tres niveles, bueno, más en el estatal y en el federal. En el federal ya es obligatorio que te lo solicitan. Entonces, ahí es donde viene pues ya la consecuencia pues para el empresario que no se está actualizando. Entonces, sí puedes licitar, pero lo que te dice la LASP en el 18 es que va a ser pues un desempate, ¿no? Te va a decir, bueno, pues ganaron dos, una la tiene, otra no lo tiene, me voy a ir con la que lo tiene. Y así es como estamos viendo ya poco a poco la tendencia del Estado mexicano al momento de legislar leyes. O sea, ven toda esta parte laboral, pues es la parte de la S, de ASG. Son compromisos adquiridos por México y que inclusive hasta los tiene ratificados a través de los convenios de la OIT o a través justamente del TEMEC. Entonces, todos estos cambios en pro del tema de seguridad y bienestar laboral, pues es una realidad. Vean la legislación ambiental. Está igual de la misma manera. Vean todos estos cambios de la legislación en cuanto a temas administrativos y penales, pues es un cambio, eso es romper paradigmas y esto lo tenemos del 2016 a la fecha. 2016, ya van 10 años y hasta ahorita las empresas ya lo están empezando justamente a incorporar 10 años después. Pero ya inclusive hay una tesis donde te dice que sí o sí tienes que tener pues, todas tus políticas y se convierte en un eximiente de responsabilidad o en un atenuante, pues dependiendo, ¿no? Pero sí. Entonces, pues ya, es una, pues obligación. Sí, excelente. Por último, por aquí nos comenta, bueno, Les ya puse el link. comentaron. Perfecto, porque ahorita estaban, comentando que también en Mercado Libre, y ya nos puso aquí bueno, creo que lo voy a copiar porque no quedó para todos. Creo que no. A ver. Y luego vi una pregunta de Sí, del qué modelo. modelo de seguir, ajá,
¿Qué modelo debe de seguir pero es que ya no, no veo bien. ¿Quién dice maestra? ¿Qué modelo debe seguir en un gobierno corporativo que es familiar, ejemplo, hermanos? Ok. Em, el modelo de gobierno corporativo aquí puede evolucionar de un estilo funcional, o sea, unipersonal, a uno colegiado con los hermanos. O sea, aquí es los tres órganos de gobierno. El Consejo de Familia, o sea, aquí el Consejo de Familia define la relación de la familia con la empresa, los valores, y hay que resolver los conflictos, inclusive familiares, para evitar que lleguen al negocio. ¿Por qué? Porque tienes que también tener una política, por ejemplo, del control. ¿En cuanto a qué? O sea, si un solo hermano tiene control de las contraseñas, de la banca, de los clientes, de los proveedores, y algo le pasa al hermano, fallece, ya no está, se pelean, pues no hay una continuidad del negocio. Entonces tienes que tener, para empezar, esa política. Dos, tiene que haber un consejo de administración, una junta de accionistas. O sea, aquí representamos la propiedad, hay que definir la visión al mediano y a largo plazo y aprobar los estados financieros y los dividendos. O sea, el consejo de administración, que sí va a formar, bueno, pues la familia. Aquí el órgano estratégico donde estos hermanos sí van a tomar decisiones, pero pues tengan consejeros externos y aquí definen la estrategia y supervisan la gestión y aprueban los presupuestos. Entonces, en esta sociedad de hermanos, ¿qué pasa cuando el fundador llega a la segunda generación? El riesgo va a aumentar. Entonces, para poder asegurar la continuidad, se debe formalizar ciertos puntos. Un protocolo familiar es un documento esencial que establece las reglas claras para el ingreso de los familiares, políticas de empleo, a sueldos que estén en el mercado, obviamente, y que no sean exorbitantes, valoración de acciones, la salida de los socios, pero también un consejero externo, puede ser uno independiente, ¿no? Hay que incorporar a una persona ajena totalmente a la familia en el consejo de administración para poder ayudar a tomar decisiones objetivas, reducir el conflicto emocional que pudiera haber entre los hermanos y profesionalizar la toma de decisiones. Y también la profesionalización de la dirección, o sea, los hermanos pueden ser los dueños y consejeros, pero la gerencia operativa debe de basarse en la competencia, no solamente en el apellido. Y pues una política de igualdad, o sea, las normas de empleo deben de ser claras pues, para poder evitar favoritismos entre los hermanos. Yo quiero pues tal vez contratar a mi cuñada o a mi vecina, al compadre. Entonces, ¿cómo pueden ser estos ejemplos de estructuras de gobierno corporativo? Los hermanos, o sea, los socios, firman un acuerdo de accionistas, el consejo de administración puede estar formado por tres hermanos, por dos hermanos, pero también por un consejero, dos consejeros externos para poder nivelar al momento de la votación, tener una gerencia, una dirección general, que puede ser si uno de los hermanos capacitados o un gerente externo contratado y un consejo de familia, reuniones trimestrales para poder alinear estas expectativas de la familia con el negocio. Entonces, así es como lo podrían ustedes, pues implementar como modelo de gobierno corporativo en una empresa muy familiar. Muy bien. Bueno, parece que algo tiene el link porque me dicen que no lo Si no, pudieron búsquenlo así encontrar. en Amazon, le ponen en Amazon mi nombre y Sí. Ok, muy desaparece bien. el libro. Muy bien. Pues bueno, ay, aquí nos siguen, estamos muy Les puedo contestar esta última. Cuando el sí, dueño es ya. el papá de 70 años y el hijo con el 48% de acciones no concientiza al papá de esta necesidad de la elección de gobierno corporativo, ay, pues sí tienen que, o sea, tienen que hacer mucho hincapié justamente por el tema del plan de sucesión. Todas las empresas, así sean grandes o pequeñas, tienen que sí o sí tener un plan de sucesión. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando ya no está dentro de la empresa? ¿Qué pasa con tus clientes, con tus proveedores, con las cuentas, con el dinero, hasta con las llaves del negocio? Entonces, sí se tiene que imponer un plan de sucesión o ir estructurando poco a poco en lo que sucede, ¿no? Esta sucesión. Muy bien. Pues sí. La empresa de servicios jurídicos tiene que elaborar su impacto ambiental, no el impacto ambiental, sino más bien su tema de residuos. Todas las empresas generamos residuos. Ustedes en su despacho tienen basura orgánica y basura inorgánica. En un despacho imprimes un montón de hojas. ¿Qué haces con esas hojas? ¿A dónde se van las hojas? Ahora imagínense que las hojas tengan el logo del despacho y esas hojas las manden para rellenos sanitarios o que tal vez no estén de forma adecuada y andan en la basura o se van a un río, yo veo el río, imagínense el impacto que genera ver el logo de mi despacho ahí en la basura, no fue una basura bien tratada. Esto es a nivel micro.
Ya a nivel macro, pues me puedo seguir con los ejemplos, pero ahí es, ¿qué hacen ustedes con su basura? Así es. Sí, Muy bien. Bueno, pues hay compañías que reciclan, ¿no? Ahí podemos que te dan tu certificado. También puede exactamente. ser. Y a nosotros nos ha pasado, o sea, ¿qué haces con tus desechos? ¿Qué haces con el desperdicio? Lo tienes que gestionar de manera correcta, pues para evitar justamente pues este impacto reputacional. O si tienes un proveedor y este proveedor no tiene pues la licencia o el permiso y anda haciendo cosas indebidas, pues ahí hay pues una consecuencia para nosotros. Sí. Pues muy bien, bueno, cerrando por ahí preguntaron que dónde podían ver las grabaciones. Ya saben que en las redes sociales de TLC Asociados, Trade Law College y TLC Magazine, por supuesto, y en YouTube, en el canal de TLC Magazine, también ahí es donde quedan las repeticiones. Y les acaban de compartir aquí en el chat también el canal de WhatsApp de TLC Asociados y ahí pueden ver los links y pueden ver este material y todo relacionado con los trueques. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Rubí. Ya te estamos tomando un poco más de tu tiempo. No, Doctor muchas gracias. Máximo, ¿gusta compartir algo? Gracias, Guadalupe. Muy, muy breve, porque ya abusamos mucho del tiempo de Rubí. Maestra, felicidades, muy didáctica, muy bien ordenada su presentación, muy clara y creo que sumamente importante. La felicito y el impacto que ha causado dentro de los asistentes, pues lo hemos visto en el cúmulo de preguntas. Nos hemos pasado cerca de 20 minutos del tiempo normal y todo por el interés que despertó su charla. Felicidades, Rubí. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias, Rubí. Y si me ayudan, vamos a compartir el reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine otorgan el presente reconocimiento a la maestra Rubí Aletia Pérez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Guía de Compliance para MIPYMES el día 6 de mayo de 2026 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias a todos los que se unieron, muchas gracias Rubí y recuerden que el próximo lunes tendremos al doctor César Morales con aplicación de inteligencia artificial en comercio internacional, también un tema imperdible y de mucha actualidad. Nos vemos la próxima semana. Que pasen buen cierre de semana. Feliz Día de las Madres anticipado, que va a ser el próximo domingo aquí en México. Les mando un abrazo, maestra Rubí, y a todos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Gracias, gracias a todos, Guadalupe. Isaí, gracias por mis diplomas, ya los recibí. Felicidades y nos vemos el lunes. Hasta luego.